Hoy vamos a ver al artista Paul Klee. ¿Se acuerdan que anteriormente estuvimos trabajando con Vasily Kandinsky, que era un artista de la Bauhaus? Esa famosa escuela alemana, sí, que trabajaba más que nada el diseño, el color y lo que era el diseño industrial. Bien, Paul Klee, el artista que nos interesa en este trabajo, va a pertenecer junto con Kandinsky a un movimiento, ¿sí?, que se llamaba el Caballo Azul. Si bien Paul Klee había nacido en Suiza, tuvo su formación en la Bauhaus en Alemania. Junto con Kandinsky fueron unos pioneros en lo que era el arte moderno. Lo que nos va a interesar de Paul Klee en el día de hoy va a ser su manera de trabajar, tanto el color como la forma. Si observamos sus cuadros y sus obras, vamos a ver que Paul Klee hace una composición siempre armoniosa en donde la forma va a ser protagonista, pero también va a ser el color. Paul Klee trabajaba por lo general en un principio más que nada con el dibujo, hasta que en un viaje a Túnez tuvo como una especie de revelación y empezó a ver el color de otra manera, ¿sí? Entonces sus obras van a presentar una amplitud de color en donde los matices van a ser los protagonistas. En sus obras van a aparecer imágenes abstractas al estilo de Kandinsky, como ya estuvimos viendo, pero también van a aparecer formas figurativas, letras y hasta notas musicales, ¿sí? Paul Klee era músico también, y la música, al igual que el arte, la pintura y el dibujo, siempre estuvieron presentes en su vida. Una vez que en ese viaje a Túnez él comprendió lo que era el color, ya se autodenominaba pintor, no dibujante, ¿sí? Pintor. Él decía que un pintor no debe pintar lo que ve, sino lo que se verá. Y es con esta frase con la cual nos vamos a empezar a preparar para el trabajo de esta semana. Si ustedes observan, en varias de sus obras van a aparecer como objetos, ¿sí?, que van a estar definidos, pero no tanto. Paul Klee se va a basar tanto en la abstracción como en un surrealismo, como en un expresionismo, ¿sí? Todos estos movimientos van a trabajar lo que es lo que se ve, lo que no se ve y siempre el color, ¿sí?, como protagonista. Si ustedes observamos, podemos ver que en este cuadro, por ejemplo, para citar alguno, va a haber como una especie de ciudad, ¿sí? Aquí lo mismo. Entonces van a empezar a aparecer figuras, formas, que son casi abstractas, pero que de determinada manera nos van a dar una similitud a un objeto real. Aquí, por ejemplo, en el barco, ¿sí?, si empezamos a observar, podemos ver que esto es un barco, ¿sí?, donde hay muchas formas que se van mimetizando tanto con el fondo como con el mar, como con el barco, que es la figura central, y van formando una composición abstracta en donde se puede observar el barco, pero no. Y lo importante, que es lo que nos va a interesar también en esta clase, van a ser los diferentes matices que va a utilizar Paul Klee en su composición. Diferentes tonos de azules, ¿sí?, diferentes tonos de naranjas, amarronados, rojizos, ¿sí? Es decir, que del mismo rojo va a haber mucho más claros y más oscuros diferentes tonos. Eso se va a replicar en todas las obras de Paul Klee, como lo vemos acá, ¿sí? Van a ver las formas, los objetos principales, que pueden ser, por ejemplo, aquí las hojas. Podemos ver como una especie de faro, ¿sí?, a lo lejos, de edificio, ¿sí?
y va a rellenar esos fondos y esos espacios vacíos con más formas. A todo esto, Paul Klee le va a agregar esas formas de colores, ¿sí? Esos matices. Vamos a ver que va a haber muchos tonos de naranjas, muchos tonos de celestes, de azules, ¿sí? ¿Por qué? Paul Klee es el que se va a centrar, como ya lo dije, en lo que es el color. Sus obras van a estar centradas en el color y todos los matices, que es lo fundamental. ¿Cuál va a ser la actividad de hoy? ¿Sí? Yo lo que les voy a hacer, les voy a mostrar unos pequeños dibujos hechos, ¿sí? en la compu, y ustedes van a tener que observar cuál es la forma principal, ¿sí? Por ejemplo, acá seguimos viendo los cuadros de Paul Klee, que es como una ciudad de noche con la luna, ¿sí? Unos árboles que se ven a lo lejos. Entonces, todas las obras de Paul Klee van a tener una figura central y un fondo que va a estar difuminado, ¿sí? Pero con formas de diferentes colores. Por ejemplo, vamos a empezar con una figura central, que en este caso pueden ser hojas, que a las hojas, ¿sí? Las vamos a ir recortando con colores planos, es decir, ven que no hay un esfumado en estas hojas, ¿sí? Sino que más bien son colores planos, y en estos colores planos vamos a ir poniendo diferentes tonalidades de verde. Por ejemplo, una vez que tenemos todas las hojas, en este caso pintadas, vamos a ir generando en el fondo líneas. Esas líneas van a ser las formas que nos van a dividir el espacio, ¿sí? De atrás, para después ir pintándolo con diferentes tonalidades, por ejemplo, en este caso de marrones y naranjas. Entonces se va a ver la figura central, que van a ser las hojas, que va a ser un poco más difícil ahora verlas, ya que el fondo también cobra protagonismo, pero se pueden observar las mismas. En este otro, por ejemplo, volvemos a lo mismo, una figura central, que en este caso va a ser una flor. A la figura central que va a ser la flor, sí, lo mismo. Se van a ir sectorizando formas y espacios dentro de esa flor para dar diferentes matices de azules y violetas, por ejemplo. Y una vez que se sectoriza la flor y se pinta, se va a ir sectorizando el fondo con líneas, y ese fondo que se fue sectorizando se va a ir pintando, ¿sí? Con diferentes tonos, en este caso de verdes, para poder acoplar tanto el fondo con la figura, ¿sí? Al estilo de Paul Klee. Forma que va a ser la principal, la flor, y el fondo en tonos verdosos. Aquí lo mismo, vamos a hacer una forma simple, un barquito de papel, ¿sí? Ese barco de papel, una vez que se dibuja, se sectoriza con líneas aleatorias, como hicimos con lo demás, y se elige un color de base, por ejemplo el rojo, ¿sí? Se va a ir pintando ese mismo barco con esos tonos rojizos y se va a ir sectorizando el mar y el cielo con diferentes líneas para hacer una separación. El cielo va a estar con líneas más rectas y el mar con líneas más onduladas. Una vez que se sectoriza todas las partes, tanto del fondo como del barco, se van a ir pintando, ¿sí? Con diferentes matices. Lo que sería el mar, van a estar los matices en tonos turquesas, verdes agua, celestes, y lo que es el cielo con tonos azules oscuros y violetas, ¿sí? Se llegan a ver que la figura central se sigue viendo con dificultad, pero sigue estando, y el fondo sectorizado. Y por último, les voy a mostrar la construcción de una especie de ciudad al estilo también de Paul Klee, en donde se va a hacer como unos edificios, ¿sí? Tipo rascacielos. Pueden usar regla o sin regla, ustedes eligen cómo quieren trabajarlo, y se va a ir sectorizando esos edificios con líneas aleatorias, ¿sí? Más pequeñas, más grandes. Y una vez que se sectoriza, se van a ir pintando cada uno de los espacios que se fueron formando con diferentes tonos. En este caso también tonos terrosos, rojizos, marrones, medios verdes, naranjas, ¿sí?
Una vez que se pinta lo que son los edificios, se van a ir sectorizando lo que es el fondo. El fondo sería una especie de cielo, ¿sí? Este cielo que se va a ir sectorizando fue pintando con tonos verdosos, ¿sí? Y amarillo. Entonces, la actividad del día de hoy sería armar una composición al estilo de Paul Klee, en donde vamos a buscar una figura central. Ustedes busquen, como fue el caso de los ejemplos. Pueden buscar un lápiz, una carpeta, dibujar un tren, dibujar un árbol, dibujar una flor, dibujar un objeto central que ocupe una gran parte de la hoja, como se hicieron en los ejemplos, que yo lo sigo poniendo mientras hablo, que ocupen un gran espacio. Esos mismos objetos se van a ir sectorizando por partes para pintar con diferentes tonos, y una vez que se terminó de hacer eso, van a sectorizar el fondo para hacer las divisiones de lo que sería la composición, tanto fondo como figura.